Bien, seguimos y como le anunciábamos, estamos con el comisionado parlamentario para las cárceles, Álvaro García. Álvaro, muchas gracias por estar. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Muy bien, recuerdo que hace unas semanas publicamos en El Observador unas declaraciones suyas donde advertía que se viene el invierno y hay, ¿cuánta gente al aire libre? Hoy, presos? 365 hoy. 365, se vino el invierno, hace un frío de morirse. ¿Cuál es la situación allí? Literalmente es un frío que puede llegar a ser de morirse, en el sentido que hay una situación de riesgo que es la misma que puede tener una persona que está durmiendo en la plaza, en una vereda sin ningún tipo de protección. Hay 181 personas que vienen del módulo 4, 184 que vienen del módulo 5. En total forman ese conjunto de 365 divididos en 5 patios. Esos patios tienen una dimensión muy grande y tienen un pequeño sector techado que no da para todos, por lo tanto la protección allí es con algunas lonas, algunos toldos. Es cierto que se está haciendo la obra de techado, pero eso en ningún caso será menos de algunas semanas. Por lo tanto, me parece que es un buen momento como para extremar la acción preventiva mediante controles de policlínica diaria en el lugar, con inspección y seguimiento a la mayor cantidad posible de internos, más la vacunación. Eso es indispensable, teniendo en cuenta los problemas que puede haber desde el punto de vista de afecciones respiratorias, y hay que tener en cuenta el riesgo de hipotermia. ¿Están advertidas las autoridades? Sí, sí, sí. Digo, porque una muerte en estas circunstancias, más allá de lo dramático de eso, podría volver a generar una tensión. Una situación muy difícil, desde ¿no? luego. No solo es el valor de la vida, sino además las consecuencias que eso podría tener. Pero las autoridades están debidamente precavidas, en el sentido que sé que se está haciendo un esfuerzo para que tengan la mayor cobertura médica. Lo que estamos insistiendo es para que esa acción sea aún más fuerte y con un control más exhaustivo. Me contaba que tienen algunas técnicas de supervivencia allí. Sí. A veces el mejor momento es para dormir durante el día, porque hay un poquito de sol, y de noche más vale moverse y no quedarse quieto. Yo estoy seguro que mucha gente en este momento está diciendo que se joda. Esto no es ninguna pregunta, es un comentario. Rompieron todo, que se la banque. Primera reflexión. De los 365, ¿cuántos rompieron? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Lo que tengo claro es que de los 1.200 que estaban en los módulos 4 y 5, no todos rompieron. Si no, no quedaba un ladrillo arriba del otro. Pero tampoco es el tema. La cuestión es que el Estado tiene obligaciones mínimas. La mínima obligación, y de ahí para arriba, es que la gente que está privada de libertad no se mate entre sí y no muera. De allí para arriba, todo lo demás. Cuanto más trabajo, más estudio, más posibilidades tenemos del otro lado, en las calles, en la vida social, de tener una mejor seguridad. Porque tener a gente amontonada, consumiendo drogas durante años, sin hábitos de trabajo, lo único que nos asegura es un problema mayor a plazo. Pero por lo menos establezcamos la cota mínima. No estamos acá para juzgar la sensibilidad. Se puede entender determinadas formas de reacción, sobre todo de indignación, de miedo. Pero cuidado, hay valores que no se pueden perder. La vida tiene un valor absoluto, en todas las circunstancias. Hay una parte, digamos, que hay una responsabilidad, si se quiere, legal del Estado, ¿no? Pero Sí. yo también aludo a otro tipo de valores, ¿no? Y como por ejemplo que yo personalmente creo que la estatura moral de una sociedad no se mide por la severidad con que se sanciona al que se apartó del camino, sino en la capacidad de evitar que se aparte del camino, ¿no? Ahora, así las cosas, si eso pasa, si hay 300 tipos al aire libre, también es porque hay un sustento social que permite, ¿no? Porque un gobierno de izquierda, ¿no?, que tiene el tema de los derechos humanos como una bandera, está permitiendo que eso pase. La sensibilidad ha cambiado, ¿no? Hace 100 años la pregunta es ¿para qué vamos a matar si podemos corregir? Digo, eso está en el mensaje que acompañaba el proyecto de ley que abolía la pena de muerte. Al mismo tiempo se creaban las chacras, se construía Punta de Rieles, se había construido ya Miguelete, se creaban las cárceles departamentales. En definitiva, Uruguay tenía un sistema carcelario que era ejemplo en la región y que lo que lograba es que los que entraban al menos no salían peor. No es poco. En este momento lo que estamos haciendo es complicar a plazo el problema de la seguridad. También es verdad, y hay que tener en cuenta, que en los últimos 3 años se ha invertido en el sistema penitenciario
mucho más que lo que se había invertido en las últimas décadas, y es cierto que a pesar de la crisis que actualmente se vive, la crisis yo diría se ha profundizado en el último mes a partir de los motines, a pesar de eso, si el Estado continúa invirtiendo en los próximos 3 años lo mismo que invirtió en los 3 años pasados, el próximo gobierno llegaría a tener una situación razonablemente equilibrada desde el punto de vista de los metros cuadrados, de la sobrepoblación. A partir de allí hay que pensar en hacer otra cosa, en no encerrar y tirar la llave, sino ir a un modelo carcelario distinto que permita bajar de una buena vez la reincidencia que está en el orden del 70%. El otro día cuando los blancos proponían que usted estuviera presente, lo proponían porque, bueno, ellos dicen que usted es blanco, no sé si es blanco, o no, usted ocupa un cargo técnico allí, pero los blancos pretendían que usted estuviera allí como un respaldo a sus argumentos. Técnicamente, este gobierno, ¿cómo lo está haciendo? Digo, porque usted acaba de decir una cosa y hay una cosa que hay un debate y es si hay una herencia maldita en el tema de la seguridad pública, digamos, ¿no? Porque los blancos y los colgados le señalan al Frente Amplio cosas que uno mira para atrás y dice, ¿por qué no la hicieron, no? ¿Cómo lo está haciendo este gobierno? Primero, la tarea es técnica. El día que el diputado Guillermo Chiflet, que era el presidente de la comisión encargada del concurso para la selección del primer comisionado, me llamó, me dijo, vamos a proponer su nombre, lo felicito, yo le agradecí muchísimo eso, y me acuerdo que me dijo, esto no es un tema político, la política no incidió en lo más mínimo. Y a las pruebas, ¿no? Yo venía de ser director de registro civil en el gobierno anterior. Por lo tanto, si era por política, no era yo el candidato, eso estaba claro. A partir de allí el compromiso ha sido con todos los partidos de trabajar técnicamente y en forma imparcial, en forma objetiva. Desde luego, uno se puede equivocar en la apreciación de los hechos, pero nunca una valoración ha sido influida por ninguna otra motivación que no sea la de cumplir lealmente la tarea hacia el Parlamento. Desde ese lugar, ¿cómo lo está haciendo este gobierno? En lo que va de este gobierno, se continuó con las inversiones que se iniciaron en el 2009. Fue votada una ley de emergencia que atribuyó 292 millones de pesos, que al tipo de cambio eran unos 15 millones de dólares, lo que permitió la finalización de las obras que venían del periodo anterior. Se crearon 1.500 cargos de guardias penitenciarios y, de alguna manera, en el presupuesto se confirmó la tendencia a dotar de más recursos al Ministerio del Interior y específicamente al sistema penitenciario. Hay una apuesta muy fuerte. Luego, ¿cómo se gestiona eso? Bueno, en este sentido uno querría que los cambios se dieran de la manera más rápida. La situación, por ejemplo, de la gente que está hoy a la intemperie en los patios del módulo 8. Hoy me preguntaban, ¿se resuelve rápido? Bueno, depende qué es rápido. En 2 meses, para techar un conjunto de patios, de repente es poco tiempo. En términos de urgencia humana, es mucho tiempo. Quiero decir, hay distintas dimensiones para valorar el pasaje del tiempo. Hay urgencias que hay que resolverlas de hoy para hoy, pero que objetivamente no se pueden. Yo creo que la señal que dieron los 4 partidos políticos con representación parlamentaria cuando constituyeron la interpartidaria de seguridad, se pusieron de acuerdo en un programa mínimo, fue una muy buena señal. Hay que avanzar por allí. Hay que cumplir esos acuerdos. Y entonces hablo no solo de gobierno, porque su pregunta fue, ¿cómo lo hace el gobierno? En todo caso la respuesta es, lo debe hacer todos, lo debe hacer todo el sistema en términos generales, no solo en términos de gobierno, porque la seguridad es un tema demasiado delicado, demasiado importante, y dentro de el capítulo carcelario es lo suficientemente crítico como para que lo resuelva solamente un partido y en un solo periodo. Pero se está en el camino, en el sentido correcto. La dirección grande, general, yo digo que es la correcta, sin duda. Las cárceles deberían salir de la órbita del Ministerio del Interior, hay que despolicializar la gestión, hay que hacer algo distinto de lo que venimos haciendo desde el 75 en adelante. Allí, en ese plano, la dirección, el rumbo, creo que es el correcto. Luego, hay cuestiones de gestión que evidentemente se podrían mejorar. Por ejemplo, el tema de los controles a todas las personas para evitar que ingresen drogas, armas y lo que no debería ingresar en un establecimiento. Creo que esa ley, una vez que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de aplicarla, buena decisión, hay que avanzar más rápido tal vez en la implementación de ese control. Y bueno, ¿por qué? Porque se sabe que si las armas continúan ingresando, se reproduce un problema que generó toda la crisis que terminó causando. Entonces, resumo la respuesta diciendo que hay muchas cosas para hacer en lo concreto, de hoy para mañana, y hay cosas que hay que mirar por encima de la colina, hay que mirar no solo en el 2015, sino en los periodos sucesivos. Los países que han resuelto las
los problemas penitenciarios han invertido durante 6 o 7 periodos de gobierno. El diputado Cardoso, durante la interpelación, una cosa que denunciaba es la existencia de lo que se llama el peaje. Y él decía, hay familias delinquiendo para pagarle a un preso para que ese preso no le haga daño a su familiar. Es así. ¿Cómo funciona eso? Sí, esa es una lacra que se ha generalizado, que como otras cosas empezó de a poquito, se fue naturalizando hasta que se fue de las manos. Hay una industria, la industria de la extorsión. La droga que se consume adentro se paga afuera. Y si no se paga, está siempre alguien con una punta o un cuchillo dispuesto a presionar adentro para que paguen afuera. Eso es lamentable, y yo he visto personas que han ido a la oficina y me han mostrado comprobantes de pago a lo largo del tiempo por decenas de miles de pesos. Entonces, es toda una maquinaria. Perdón, ¿comprobantes de pago que ellos depositan en dónde? En redes de pago, exacto, sí, en locales de cobranza, a nombre de personas que dejan su rastro, porque cuando uno le hace el depósito a fulano, normalmente a fulana, a mujeres, con la cédula de identidad, es muy fácil después seguir el rastro y ver quién está cobrando. Y la pregunta es, ¿usted por qué le está pagando a esta persona? Mejor dicho, ¿usted por qué le cobra? ¿Y eso no se denuncia? Absolutamente sí. Hemos tenido muchos casos de comunicación a la justicia, ha habido en alguna situación procesamiento. Lo que pasa es que hay un problema que va más allá de la denuncia, hay un problema ético. ¿Qué pasa después con el denunciante y qué pasa con los testigos? ¿Quién puede asegurar la vida de un denunciante o de un testigo cuando está en medio de toda esa situación? Enfrentarse a toda esa maquinaria es muy delicado. Y la seguridad que a veces se le ofrece a las personas equivale en la práctica al confinamiento. Si está solo durante 24 horas por día, durante 2 años, no lo van a matar, pero eso lo termina enloqueciendo. Una condena dentro de la condena. Exactamente, digamos. Es una sutil forma de llamar a silencio. Ahora, el hecho de que pase eso, ¿no revela que el Estado ha cedido de alguna manera parte del control de las prisiones a los propios delincuentes? Se ha perdido en algunos lugares la autoridad, se ha descompuesto la cadena de mando. Creo que hay en este momento un esfuerzo para recomponerla. Lo he visto en los últimos 10 meses aproximadamente. Y es muy peligroso cuando el Estado deja de mandar. Hay países en los que el Estado se retiró de las cárceles y entonces ¿sabe para qué sirven las cárceles? Sirven para darle protección a los que delinquen afuera y van de visita y se quedan 3 meses, porque ahí adentro están seguros. Sirven para fabricar drogas adentro de la cárcel, para filmar películas pornográficas a veces utilizando niños. Esto no ha ocurrido en Uruguay, pero sí ha pasado en otros países cuando se pierde el control sobre una porción del territorio, como puede ser un establecimiento carcelario. ¿Qué papel juega la cárcel en un sistema de seguridad pública? Fundamental. La cárcel complica la seguridad a plazo, generando nuevos candidatos a cometer delitos, o cuando funciona bien puede llegar a ser uno de los mecanismos, no el único, que pueda contribuir a resolver el problema de la seguridad. Por ejemplo, datos. La reincidencia hoy se sitúa en el orden del 70%. De cada 10 encarcelados hay 7 candidatos firmes a volver. Es decir, 7 potenciales víctimas afuera. Cada 10 que salen, 7 se la van a dar a alguien. A alguien. Eso claramente es distinto con lo que ocurre, por ejemplo, con las chacras. Los que están en las chacras trabajando generalmente no reinciden. Alguien me podría decir, bueno, pero esa es una muestra que está sesgada, porque a la chacra van los que tienen mejor conducta. Sí, es verdad, fomentemos la buena conducta. Si por allí podemos tener un mejor resultado. ¿Cuánto se puede bajar la reincidencia? Y bueno, de un 70% de repente se puede bajar a un 50%. Eso es muchísimo. En materia de mejora de la seguridad pública y de calidad de vida de los ciudadanos, eso es muchísimo. Y hay países que lo han logrado. Entonces, creo que cuando se habla de cárceles no se hace desde la bella teoría o haciendo poesía o desde el lirismo. Mejorar las cárceles es una estrategia de seguridad. ¿Le ha provocado algún riesgo personal este trabajo? Sí, en más de una ocasión. Pero eso es parte de lo que está presupuestado en el ejercicio del cargo, en el sentido que son riesgos que voluntariamente se asumen. Eso sí, se asumen de una manera responsable, no a lo loco, no en forma temeraria. Hace mucho tiempo que andamos en la vuelta. Yo empecé en las cárceles cuando tenía 23 años. Después, como defensor de oficio, empecé a ir mucho más regularmente. Y llega un momento que, así como el mecánico escucha el motor y sabe más o menos lo que puede tener, o el vaquiano escucha el arroyo y sabe cómo está la corriente,
El que trabaja en una cárcel o va a la cárcel escucha los gritos antes de entrar y ya sabe cómo está el ambiente. Y aún, a pesar de eso, puede errarle el cálculo, sí. Situaciones de riesgo, una o dos. La más clara fue en la cárcel de Las Rosas, cuando un sábado de noche de invierno a las 7 de la tarde entré en un pabellón porque había gente lastimada, no lo llevaban hacia el sector delantero de la visita. Dije, bueno, hay que ir allá al pabellón. Di el primer paso y se apagó la luz. Justo saltó la llave, digamos. Qué lindo momento, ¿no? Sí, fueron 30 segundos eternos, pero no pasó absolutamente nada. Fue un momento de riesgo objetivo. Del mismo modo que han habido muchos momentos y muchas situaciones sumamente gratificantes por respuestas que uno a veces no espera, pero que vienen. A veces de la gente que uno no tiene, no espera una respuesta humana de ese tipo. Y eso es lo que hace mantener la fe, porque cuando se trabaja en cárcel o se visita la cárcel, de alguna manera se está viendo lo más triste y lo peor. Eso te puede llevar a dos cosas: a caer en el cinismo o en la desesperanza, o a reafirmarte en determinadas convicciones que tenés y que tienen mucho que ver con la historia familiar y con oportunidades generosas que hemos tenido algunos y que otros no han tenido tanto. En alguna entrevista decía que usted se llevaba el olor de la cárcel a su casa. ¿A qué huele una cárcel? Es un olor indefinible que cambia en invierno y en verano, pero es el olor de la suciedad de muchos lugares, y esa suciedad se genera cuando en un espacio previsto para 5 o 6 viven 15 o 20. Pero uno no solo se lleva el olor, sino el dolor de la cárcel. Y el dolor no es solo del preso, a veces es del funcionario y otras veces de los niños que van a la visita. Las cárceles son lugares espantosamente tristes para todos. Y creo que eso es una cosa que la vas viendo una y otra vez. Gracias por haber estado y le deseo suerte. Muchas gracias, igualmente. Nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con el otro Garcés, con el Fito, para hablar de la crisis en el gobierno.